peor es nada. Hola a todos nuestros amigos de Amor en Cristo. Bienvenidos a este nuevo formato, a esta nueva edición de Amor en Cristo Net, que es un apostolado, realmente es una excusa que tiene Dios para enseñarnos a amar, ¿no? Es una excusa para enseñarnos a amar en plenitud, para vivir en plenitud, entendiendo el amor no solamente como una experiencia de dos, ¿cierto? De hombre y mujer, sino también que vivimos en constante amor, o sea, todos los días con tus padres, con tu familia, con nuestras personas cercanas, con los que trabajamos, con los que servimos, aquellos que son servidores de iglesia. Realmente vivimos en un amor constante. Por eso es que en esta nueva edición de Amor en Cristo vamos a estar tocando diversos temas que lleguen a lo profundo del corazón para enseñarnos precisamente a amar y vivir a plenitud. Por eso quiero hoy primero dar gracias a Dios porque me ha acompañado de seres maravillosos, de amigos del alma, del corazón, personas en los que yo realmente confío que son grandes servidores que quieren seguir siendo fieles a Cristo día a día, ¿no? Un día a la vez con Dios, ¿no? Y ellos me están ayudando a crear este conjunto de lecciones aprendidas para todos en estos temas tan crueles a veces para el corazón, pero que necesitamos hablar de eso. Y hoy vamos a hablar de el peor es nada. Por eso estoy con mi amiga Majo, que ella es psicóloga, católica, servidora también, y vamos a estar hablando acerca de esta mala costumbre o esta... no sé cómo llamarle mucho. ¿Necesidad? Ok. Qué profundo. Vamos a hablar del peor es nada. Ese conformismo de mejor me quedo aquí porque peor es nada. Y eso llevado a un plano afectivo puede ser, creo que, muy trágico. Totalmente. A ver, Majo, cuéntame. Bueno, como decía Andrea, me llamo Majo y primero que todo estoy muy feliz de estar aquí en este espacio acompañando a Andrea en este apostolado, sabiendo que hay algo que se puede dejar también en el alma y en el corazón de las personas y que son temas que hay que tocar. Andrea decía, a veces son crueles para el corazón, pero hay que hablar de eso porque hay que sanar y sanar ese proceso es un proceso que es doloroso. Entonces, es importante hablar de estos temas, clarificarlos, conocernos, porque esto tiene mucho que ver con el autoconocimiento y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de este podcast. Es importante que toquemos esto para poder estar también mejor con nosotros mismos y así poder también darnos mejor a las personas, porque a la final esa también es nuestra misión de vida. Entonces, Andrea hablaba del peor es nada, pero yo creo que eso también es importante como que lo aterricemos a algo que podamos entender más y por eso también hablemos o toquemos el concepto de conformismo. Y a veces creemos que eso viene de nosotros, que el conformismo empieza solamente por nosotros, porque vemos como, yo soy el que toma la decisión, yo soy el que se va por X o Y camino, pero, sorpresa, el conformismo también es mucho influencia social y expresión también grupal, porque muchas veces decidimos hacer X o Y cosas porque ese grupo en el que estamos rodeados, aunque seamos personas de iglesia, porque también nos equivocamos, sí, somos humanos. Perdónennos. Total. En ese caminar, como también ver que los otros están haciendo algunas cosas, que ya están experimentando ciertas cosas, nosotros también eso como que nos mueve o nos motiva a lanzarnos a hacer eso que quizás no estamos muy de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? La conformidad se da por muchas razones. Y tocaba esto de la parte social porque una de las razones más comunes por la que se da esta conformidad es porque tenemos miedo a no ser aceptados socialmente y tenemos miedo a quedarnos solos, porque los seres humanos por naturaleza somos seres sociales. Siempre estamos buscando ser aceptados, siempre estamos buscando rodearnos de personas, siempre queremos estar en un grupo porque eso nos hace sentirnos bien y nos hace sentirnos validados. Nosotros siempre buscamos la validación desde pequeños, que nuestros papás nos digan, sí, lo estás haciendo bien, dale, tú puedes, sigue adelante. Todo eso nos gusta y nos motiva. Entonces, buscando esa validación y buscando esa aceptación, muchas veces nos decantamos por hacer ciertas cosas con las que no estamos de acuerdo. Y aquí vamos a ir ya a empezar a tocar y a poner ejemplos controversiales. Por ejemplo, en la parte afectiva amorosa, con un noviazgo, si yo tengo, por ejemplo, un novio que no va a la iglesia, por ejemplo, y él no piensa que la castidad es importante, pero yo sí.
pero como me siento presionada porque él me dice, bueno, si no estamos juntos no me amas, o veo que mis amigas alrededor están ya con sus parejas, yo me voy a sentir motivada o forzada, más bien es la palabra, a hacer X o Y cosas. Y a la final eso también es un peor es nada y es un conformismo, porque yo no estoy de acuerdo, yo creo en Dios, yo quiero hacer las cosas bien, pero me da miedo perder a mi novio porque no voy a encontrar otro que me ame o que me acepte así como soy. Así que yo me conformo y bueno, voy a hacer esto, pero peor es quedarme sin él. Sí, o sea, voy a hacer esto que va en contra de algo que debería ser no negociable, ¿no? En contra de mis valores cristianos, porque prefiero ir en contra de mis valores cristianos que quedarme sin nada, que quedarme sin él. Totalmente. Algo así. O sea, digamos, varios ejemplos de ese peor es nada sería como permanecer en una relación que no te hace del todo pleno, que nosotros tenemos algo, los cristianos, bueno, creo que todas las personas tienen esa voz interior, porque Dios habla mucho al corazón, ¿cierto? Y entonces muchas veces esa voz interior nos habla durante años, o nos dice varias cosas durante meses, días, no sé, que hay algo que no funciona, hay algo que no está bien, como que por ahí no es, pero nosotros como que no alcanzamos a leer del todo los signos de los tiempos y queremos siempre darle como más largas y más oportunidades a las cosas que en el fondo creemos que no están del todo bien y pensamos como, bueno, prefiero esto que conozco a algo que no conozco, que me da mucho más miedo y me quedo en ese peor es nada. Sí, yo creo que también es por el miedo de quedarse sin nada. Como que esto está mal, de pronto esto no es lo que yo pienso que está completamente, o sea, lo que me tiene pleno, pero es mejor esto a no tener nada, a no tener una pareja, a no tener un trabajo, aunque esté en este trabajo que no me hace feliz. Y yo sé que eso es muy controversial porque pensamos, bueno, si no trabajo no como, si no trabajo ¿cómo vivo? Pero yo creo que también hace parte de nuestro proceso y nuestro proyecto de vida hacer algo que nos haga felices, porque Dios nos quiere felices. Y bueno, ya decía, como eso es algo muy cuestionante, porque sin el trabajo, bueno, ¿cómo vamos a subsistir? Pero en ese proceso y en esa misión de vida, si yo me quedo en no soy feliz aquí, no soy feliz en este trabajo y no hago nada por cambiarlo, eso también es conformismo, porque no estoy haciendo algo por mí, por mejorar esa percepción que tengo. Y sabes que, Majo, ahora que lo dices, que realmente inclusive yo he pasado por ahí, o sea, he pasado por momentos en los que de repente no me gusta lo que hago y me doy cuenta de que no es algo que me motive realmente cuando me levante. O sea, como te levantas y vas a trabajar, pero como que algo no te impulsa, ¿sabes? Como que lo estás haciendo por obligación. Y llegó un punto en mi vida en el que me tocó decir no más, o sea, esto no es lo que yo quiero para mí, ¿cierto? Y yo pienso que ahora, recordando y escuchándote a ti, también es un tema de tenerle miedo o no confiar en Dios, más bien. Porque es un riesgo. Así como tú decías, es muy cuestionante porque el tema de si no trabajo no como, pero hay alguna forma de poder darle la vuelta, hacer algunas estrategias concretas, por ejemplo con el trabajo, hacer algunas estrategias concretas que te permitan buscar otras oportunidades con un poquito más de paz. Es decir, no vas a endeudarte, ¿cierto? No te vas a endeudar a las 1000 horas. No vas a descuidar el pan de tus hijos o el pan de tu familia. Sin embargo, puedes hacer un plan, no sé, a 6 meses, no, a un año, no sé, en el que de repente ahorres una cantidad de dinero que de pronto te permita dar un paso más de fe, porque no estamos diciendo que el que renuncia sin nada no tiene, no, o sea, o tiene la super fe, digamos, ¿no? Puede pasar, pero también hay que ser responsables. Total, no, y obvio esto yo no lo digo para que vayan mañana corriendo y renuncien porque, esto no me hace feliz. Hablo también de cómo yo puedo hacer ese espacio laboral diferente, pensar cómo de esta forma, por ejemplo, yo estoy ayudando a mi hermano desde mi puesto de trabajo, porque yo creo que eso es algo que nos debe motivar en esa área, porque hay muchas personas, lastimosamente, que no están trabajando en lo que quisieran, que no han cumplido ese sueño de su vida a nivel laboral y que no se sienten realizadas. Y por ese sentimiento de no realización es que también viene ese conformismo, como que bueno, ya nunca voy a hacer lo que quiero ser, entonces ya me quedo aquí. Porque llegamos a pensar eso, llegamos a pensar, aún estando jóvenes, porque yo lo he pensado, tengo 22 años y en estos momentos no estoy trabajando en lo que quiero. Y he pensado, yo ya me quedé aquí. O sea, ya no puedo salir nada. ¿Tienes 22 años? Y a veces pienso, no, nunca voy a ejercer esto de la forma en la que quiero o voy a trabajar como quiero. Entonces, pero eso pasa. Pero ¿de qué forma yo puedo transformar esa realidad que tengo ahora? ¿De qué forma puedo darle una vuelta y decir, bueno, hago otras cosas que
a diario me acerquen a eso que yo quiero y cómo voy transformando también ese espacio laboral. Es que el conformismo no solamente, lo decíamos al principio, como quedarse en una relación que no queremos o quedarnos en un trabajo que no queremos. El conformismo también va en cómo asumimos nuestras emociones y nuestras actitudes. Que si en algún momento estamos tristes por X o Y cosa que pasa en nuestra casa, obvio sí hay que permitirnos sentir esa emoción, pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos conformar con ese sentimiento, tenemos que salir de ese sentimiento porque todo pasa. O sea, yo creo que eso es algo que hay que aprender, que todo pasa en la vida. Las cosas malas pasan, pero las cosas buenas, los momentos buenos también pasan. O sea, hay momentos en los que nos vamos a sentir en la cumbre, pero eso también pasa. Entonces no nos podemos acomodar a esos sentimientos porque viene un momento de prueba, un momento de dificultad, nos achantamos y nos conformamos, nos quedamos ahí. Así es, Majo, y todo pasa realmente. Bueno, esa frase tan emblemática de Santa Teresa de Jesús, me encanta. Que todo pasa y también todo pasa por una razón. Yo tenía una frase antes, decía, de todo se vive, pero Dios de todo se vale. Entonces, eso que de repente uno está viviendo en ese momento en el que vive lo peor, ¿cierto? Porque cuando tú dices peor es nada, es porque estás viviendo lo peor antes de saltar a la nada, ¿no? Entonces, cuando estás viviendo lo peor, entonces vas a vivir momentos de confusión, de indecisión muy fuertes, pero eso también va a pasar y de todo lo que suceda alrededor de eso, Dios se va a valer para edificarte más, llevarte a un lugar más profundo de tu corazón, de donde realmente salgan esas fuerzas que te lleven a superarte. A superarnos, ¿no? A todo nivel. Porque ahora que tú lo decías también, lo que estabas diciéndome, de no solamente llevarlo a las relaciones o al trabajo, sino también a la vida personal, de la lucha y el crecimiento que uno tiene constantemente cuando uno dice, ay, es que yo soy así. Ay, es que yo soy así. Entonces uno se conforma con el carácter, que sabemos que el carácter no es tan fácil de moldear. Solamente lo moldea el Señor y nosotros tenemos que tener una actitud dócil para que el Señor vaya haciendo su obra. Pero si nos quedamos en el yo soy así, yo soy así, yo soy así, pues también estamos teniendo una actitud conformista con nuestra propia alma, ¿cierto? Y entonces, que yo soy así, por ejemplo, es que respondo con 4 piedras en la mano cuando alguien me dice algo que no me gusta. Entonces, reconoces eso en tu carácter y hablas como con 4 piedras en la mano y de repente dices, no, es que yo soy así. Y así voy a ser y así voy a morir. Y así te conformaste. Total, ¿no? Y eso, o sea, me llama mucho la atención cómo a veces caemos en eso, porque lo acabas de decir como, o sea, nos conformamos con algo que está mal para nuestra alma, o sea, algo que es tan, o sea, que deberíamos cuidar y deberíamos atesorar tanto. Y también pensaba mucho, ahora que cuando explicabas eso de peor es nada, que en realidad pensamos que lo que estamos pasando en este momento es lo peor. Y yo creo que cuando uno deconstruye la frase es, wow, o sea, de verdad pensamos que esto que estamos viviendo ahora es lo peor y nos vamos a quedar aquí. O sea, nos vamos a quedar aquí. Y no nos da para coger impulso y para avanzar. Y me parece interesante porque antes de venir aquí y sentarme aquí, estuve leyendo un poquito para saber también qué decir aquí. Y leí en un artículo que en las conclusiones decían como que el conformismo en la sociedad traía armonía. Ok, el status quo, ¿no? Pero ponían una serie de ejemplos, claro, porque tú te conformas, cuando estás en un trabajo que no quieres, te conformas y te quedas ahí. Y la vida sigue funcionando. O sea, ese área del trabajo y en general de esa empresa sigue funcionando. En una relación también, tú te quedas ahí y sigue funcionando. Pero lo ven como armonía porque si cada uno decidiera dejar ese peor es nada, todo se revolucionaría. Entonces me llamó mucho la atención porque veían ese conformismo en la sociedad, o sea, la sociedad es un concepto muy grande, lo veían como armonía, pero realmente, ¿qué ocasiona eso en nuestro corazón? Porque no ocasiona armonía en nuestra vida, nos estanca. Entonces me parece muy interesante ver cómo a nivel social se ve como algo que mantiene el orden y la calma, pero a nivel personal es algo que te va a ocasionar frustración, total, sentimientos depresivos, de tristeza, de no realización personal. Y eso en todas las dimensiones, en el trabajo, en la vida afectiva, porque no estás realizado según el mundo y quiere que te realices. Y no, eso no nos va a llevar a nada. Sí, porque es que ese peor es nada, es una falsa aceptación.
Una vez se dice como, ay, sí, yo estoy aquí porque, bueno, peor es nada. Y uno lo dice así, en esa actitud. La risa y todo, pero Total, por dentro... Total, genera un dolor. Pero, bueno, hemos hablado Ajá. bastante aquí de que es el peor es nada, de cómo se da nuestra vida, de los ejemplos, de cómo lo vemos, pero ¿cómo superamos eso? ¿Cómo superarlo? ¿Cómo superar el peor es nada? Primero yo creo que identifiquémoslo. O sea, nosotros en nuestra propia vida, yo creo que también hemos vivido esos momentos. Aquí los que nos están escuchando o los que nos están viendo, también seguramente han vivido esos momentos o lo han identificado o han visto en otras personas. Pero bueno, primero eso es identificarlo y aceptarlo, que nos estamos conformando. O sea, nos estamos conformando con algo que no nos está haciendo plenos y tampoco nos va a hacer plenos en el futuro, ¿no? Después de identificar lo que viene, ya ahí sí te dejo la tarea a ahí ti. Sí me dejas. Bueno, lo decía ahorita, esto es mucho, y tú lo dijiste perfecto, de autoconocimiento, porque primero hay que explorar qué es ese peor es nada, o cuáles son, porque no debe ser solamente en un área de nuestra vida. Porque el peor es nada también es generado por esa inseguridad, porque si queremos encajar siempre, es porque no estamos seguros de lo que somos. Entonces, nosotros cogemos nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros ideales, todo, y lo moldeamos para que quepa en eso que la sociedad o que ese grupo en el que queremos encajar dice que está bien. Entonces, eso es falta de seguridad. Y para empezar, hay que trabajar esa seguridad. Esa seguridad que yo tengo en mí, en mis ideales, en mis procesos también, para poder salir de ese conformismo. Porque si yo tengo seguridad en ese ideal y en eso que yo sé, yo digo, no, esto no está bien. Yo no me conformo con esto y yo miro cómo puedo salir de aquí. No solamente hay que trabajar esa parte de la seguridad, sino también el autoestima, porque todo eso va ligado, sí. Cómo me veo, cómo me siento, cómo creo que me ven los otros. Eso es muy importante, porque depende de ese sentimiento que me genere estar en esa relación social con las otras personas, también va qué tanto yo voy a hacer o a cambiarme a mí para poderme adaptar y para poder entrar en ese grupo en el que yo quiero pertenecer. Es que, lo decía al principio, para mí no podemos ver esto como algo que viene solo de mí. Porque no, porque estamos empujados por lo de afuera. Estamos empujados por lo de afuera y si no estamos fuertes, si no trabajamos el interior, nos come el mundo. Sí, qué fuerte, qué fuerte. Y de verdad que esto me hace recordar inclusive algún consejo psicológico que me dieron un día. Y era que uno tenía que pensar y analizar cuáles eran esos como pensamientos medio invasivos o pensamientos automáticos que uno tiene en diferentes situaciones y el impacto que tenían sobre nosotros, sobre nuestro estado emocional. Entonces, por ejemplo, que uno llegue a un lugar donde están diferentes personas y el primer pensamiento automático es, me siento incómoda, no me van a aceptar, me están mirando feo, no tengo la ropa adecuada para estar aquí. Entonces, el ejercicio era como identificar en momentos concretos esos pensamientos automáticos que se le vienen a uno a la cabeza y luego recordarlos, porque obviamente no lo vas a hacer ahí en la situación social en la que te encuentres, sino después de haber vivido el momento, entonces recordar cuáles fueron los pensamientos automáticos que vinieron a la mente, cuál era la emoción que ocasionaban, si te ocasionaban ira, si te ocasionaban tristeza, y como darle un porcentaje de impacto en tu estado emocional, como que eso me puso 100% triste, 80% triste, 50% triste, si es que eso se puede cuantificar. Pero es un ejercicio interesante en el que de repente también nos ayuda a analizar cuáles son los trucos mentales que nos jugamos con nosotros mismos y que nos estamos autosaboteando a la final. Total. Sí, y yo creo que también, ahora que dices eso, es importante identificar también como esos mecanismos de defensa que tenemos frente a esas situaciones, si tendemos a huir o tendemos a evadir también esas situaciones. Y esto me hace pensar, porque no lo habíamos dicho, que también en ese plano de la salud mental nos conformamos. Nos conformamos muchas veces con nuestros sentimientos, pero porque yo creo que falta mucho hablar de esto de la salud mental. Aunque hoy
esto es un tema que se toca mucho, que se habla mucho, que está saliendo del tabú, que, bueno, que las personas van al psicólogo, que ya no da pena decir que yo voy al psicólogo y que estoy en un proceso terapéutico, pero yo creo que falta mucho más, porque también nos conformamos. Si nos sentimos tristes todo el tiempo, nos conformamos. Si tengo episodios depresivos, muchas veces nos conformamos y eso tampoco está bien. También hay que hacer algo por eso. Y en ese plano de la salud mental, o sea, eso es un plano alertante. Ahí no nos podemos conformar. Sí, o de repente ir a un psicólogo y que el psicólogo no vaya del todo con tus creencias o del todo con los valores que tú tienes en tu corazón y te des cuenta y digas, bueno, mejor me quedo aquí porque peor es nada, y de repente te van llevando por tantas cosas que hoy se ven porque ha pasado. O sea, bueno, yo lo he visto, ¿no? De repente terapia psicológica que mezclan temas de nueva era, por ejemplo, y quizás a una persona, pero quizás no, seguramente, a nosotros que estamos como en un camino de conversión constante, que queremos estar cerca de Dios y sabemos que quizás esas cosas a veces nos desvían, no nos debemos conformar con una terapia que quizás no nos está haciendo bien, sino que podemos orarle, yo creo que primero al Señor y decirle, bueno, o sea, quiero renunciar a esta terapia psicológica concreta con esta persona, pero necesito ayuda, o sea, necesito ayuda y quiero que tú me mandes la ayuda. Yo estoy completamente segura, más bien segura, estoy testimoniando que el Señor te va a dar esa ayuda que necesitas, porque a mí también me pasó. O sea, en algún punto, como te estaba diciendo, y tú dijiste que ya no daba pena decir que ir al psicólogo, pero en algún punto yo estaba yendo a un psicólogo que yo sentía que tenía cosas extrañas, o sea, mi intuición me estaba diciendo como que me está haciendo bien, pero que esto está raro, o sea, me hacían masaje, o sea, cosas extrañas, me preguntaban si me había afectado el cambio lunar, y yo, bueno, ¿y esto qué es? Entonces empecé a orarle al Señor y decirle, Señor, yo necesito la terapia psicológica, porque en ese momento estaba enfrentando un reto muy grande a nivel profesional y necesitaba sacar una tesis sí o sí, ¿ya? Entonces yo decía, bueno, esto es un reto emocional también, necesito ayuda, soporte emocional. Entonces pero me di cuenta de que no. Yo dije, bueno, Señor, o sea, necesito sí o sí la terapia psicológica, pero si tú no quieres que yo esté con ella, por favor, me tienes que mandar a la otra persona que me va a ayudar, porque yo no puedo estar sola, no me puedo quedar sin esa ayuda psicológica. Y el Señor me la mandó. Y la Virgen, yo creo que también me la mandó y hice el cambio. Sí, total. Yo creo que sí se puede también buscar a una persona y yo creo que eso es lo más importante en estos procesos terapéuticos, que vaya, o sea, que nosotros sintamos que entienda también eso que nos compone. Porque, bueno, es muy complejo. Yo, que soy psicóloga, sé que es complicado, sobre todo este tema de las creencias religiosas en esa parte de la terapia, porque muchas veces no es bien visto, porque bueno, como esto es una ciencia, entonces que no se puede mezclar, que no es ético, pero en realidad yo creo que los seres humanos nos compone un todo. O sea, tenemos partes que nos componen, hay cosas que nos componen y la parte religiosa es una de esas. Y si eso no está marchando bien, no va a estar como ese todo funcionando. Entonces, eso también es algo que se debe atender y es algo que a mí me parece que también se puede ir trabajando de la mano pues con una persona que tú sientes que comprende esa parte de las creencias, porque pues hay muchas personas que hacen terapia y que son también católicas y que guían esos procesos, y si bien es cierto, de pronto toda la terapia no se va a centrar en esa parte espiritual, pues también la tienen en cuenta porque eso es importante para nosotros, y cuando esa parte espiritual no está bien en nuestra vida, tampoco marchan las demás partes, tampoco marcha la parte mental, tampoco marcha la salud física. Entonces, o sea, yo creo que eso también, como dicen, decía el meme, se tenía que decir y se dijo. Como y que se dijo. Esa parte... No, igual pido perdón por si de pronto alguien sí cree en el efecto lunar. Ay, o sea, uno se ríe, perdón, pero no son nuestras creencias y de Total. repente nos reímos porque nos causa gracia, pero debemos respetar que quizás otras personas sí pues sí, en ese momento creen en eso, pero digamos, para nosotros no. Y entonces no me conformo. Bueno, y siguiendo en esta parte de los tips, yo creo que también es importante clarificar lo que queremos. Clarificar para dónde vamos, qué es lo que realmente deseamos, ¿ok? O sea, yo en estos momentos pienso que, bueno, peor es nada y estoy aquí con esta situación, pero bueno, ya cuando yo lo identifico, ya cuando empiezo a trabajar esa parte de seguridad y de autoestima, sentarme y decir, bueno, yo estoy aquí porque yo en estos momentos no veo otra salida o no veo otra cosa.
pero quizás porque no la estoy buscando, porque yo creo que eso, nos conformamos con lo fácil y no vamos a lo difícil a buscar cuál es esa otra salida. Entonces eso también es importante, sentarme y clarificar yo qué quiero para mi vida, o sea, dónde yo quisiera estar y ahí empezar a hacer o a ejecutar acciones que me van a llevar a eso, porque si yo me voy por lo fácil, sigo aquí, nunca voy a conseguir lo que realmente quiero porque no estoy trabajando por eso, ni siquiera lo estoy visionando. Y eso es importante, que lo veamos, que lo definamos. Y bueno, si ya no sabemos qué queremos, bueno, hay muchos procesos, entre esos la terapia, no sé, orientación vocacional, orientación espiritual también, que nos puede ayudar un poquito o nos puede encaminar a saber para dónde vamos, porque, bueno, a veces es difícil. ¿Para dónde vamos? Esa pregunta es complicada. Proyectarse qué quiero ser, dónde quiero estar y qué quiero hacer, ¿no? O sea, con esas tres cosas, ser, estar y hacer. Porque, e inclusive, respetar eso. Respetarnos a nosotros mismos, porque a veces queremos ser algo, entonces por queremos ser algo tenemos unos no negociables, y de repente llega algo que va en contra de tu no negociable y tú lo aceptas y no te estás respetando a ti mismo en ese momento. O sea, no te estás dando tú el respeto que tú te mereces. Y si tú no te das el respeto que tú te mereces, más nadie te lo va a dar. Total. Es que yo creo que cuando nosotros cedemos en esas cositas que pensamos, en esas cositas que nos definen, en esas creencias, como que todo se empieza a venir abajo. Porque eso es como abrirle la puerta. Bueno, hace poco hablaba con un amigo y él decía como, eso es como el bien o como a Dios. Tú a Dios le abres un agujerito y Dios se cuela completamente, pero así también es el mal. Tú le dejas un espacio y se mete entero. Entonces, si tú cedes en una cosa, vas a ceder en otra, y en otra, y en otra, y cuando vengas a ver, todo se cayó. O sea, todas esas creencias que habías construido, que defendías, van a estar tiradas porque cediste, porque dejaste que el mal entrara. Bueno, Majito, recapitulemos. Consejos y tips para vencer el conformismo y seguir adelante y no conformarnos con ese peor es nada. Habíamos dicho primero identificarlo. Segundo, trabajar en la autoestima y la seguridad que tenemos en nosotros mismos. Eso es importantísimo. Siempre hay que mirarse adentro. Tercero, clarificar lo que queremos, dónde queremos estar, tú lo decías, ser, hacer y estar. Y como último, que bueno, va un poquito ligado a lo primero, y es que nuestra misión de vida es amar, ¿cierto? Y es entregarnos y es hacer algo por las otras personas, pero nosotros no podemos hacer nada si no estamos bien, si no tenemos clarificado lo que queremos, si nos conformamos, no podemos ayudar al otro. Y estaba acordándome de un espacio de oración que tuve con unos amigos hace como un mes, en el que estuvo también esta señorita, y en ese espacio, bueno, hacíamos una reflexión de una cita bíblica y Andrea decía algo que a mí me tocó mucho y que yo lo recuerdo todos los días y que también se los quiero compartir, y es que, bueno, muchas veces queremos ayudar a las otras personas, pero no nos damos cuenta que los pobres están en el espejo. Uy, qué fuerte. Y lo dije yo. Y lo dijo Andrea. Y me dijo a mí también. Total, o sea, que bueno, no lo dije yo entonces, más bien. Lo dije yo. Dios. Bueno, entonces, que los pobres somos nosotros mismos. Y si nosotros no miramos ese espejo fijamente y decimos, ¿tú qué necesitas? Nos decimos a nosotros mismos, ¿qué necesitas para estar bien? ¿Qué necesitas para no conformarte? Porque a la hora de la verdad, si tú te quedas mirándote ahí en el espejo y te haces esa pregunta, tú te das cuenta que tú en realidad no te quieres conformar. Porque eso no te da felicidad y porque eso no te da plenitud. Y porque cuando uno es pleno, uno no puede amar en libertad. Y si no amamos en libertad, no cumplimos el propósito que tenemos de vida. La buena noticia, Majo, y amén a todo lo que estás diciendo, que así sea en nuestra vida. Yo pienso, tengo en mi pensamiento que el Señor tiene una paciencia con uno. Y el propósito que Él quiere para cada uno de nosotros está. O sea, ese propósito está y Él lo tiene claro. De repente nosotros no lo tenemos tan claro, de vez en cuando y de cuando en vez. Pero cuando nosotros somos como esas ovejitas que se van descarrilando por un caminito y van por un acantilado y vienen y la sacan y vuelven y se caen otra vez. El Señor dice, este es tu propósito.
Te desvías para la derecha, te desvías para la izquierda, pero Él te espera, este sigue siendo tu propósito. Él no va a cambiar tu propósito porque te fuiste a la derecha o te fuiste a la izquierda. Pero Él tiene la paciencia para que quizás tú en tu propio proceso puedas volver a encarrilarte, obviamente, de la mano de Él y vuelvas a tu propósito. Total, eso es como el Waze. Tú estás buscando, ahí está el destino, y de pronto tú te pasas a una esquina, pero eso te redirecciona. O sea, te redirecciona. Que así es el proceso. Así es. Así es el proceso, como que uno se pierde muchas veces en el camino, pero ahí está Dios redireccionando. Dios es nuestro Waze. Total. Sí, porque Google Maps se quedó chiquito, al menos Waze nos avisa cuando hay arroyos, cuando hay trancones, cuando... Y así es, Dios te avisa todito. Ahí te lleva, es más, te lleva ahí de la manito. Te va avisando en el corazón, mira, no hagas esto, mira, no hagas esto, no te vayas por aquí, no te metas pero por acá. Pero a veces se mete ahí. A veces uno se mete ahí. Pero bueno, por eso es que estamos en estos espacios, para hablar de eso y tocar estos temas que realmente a mí me han edificado. Espero que también a ti, Majo, en este espacio que hemos vivido, y obviamente esperamos que a todos los que nos han escuchado les sea edificante para ustedes. Amén, 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 amén mucho. Amén y hagan lo que quieran, pero amén. Y amén en Cristo Jesús. Gracias, Majo. Un placer estar aquí.